¿Qué tal, amigos y amigas? Mientras grabo este vídeo, en medio de la sesión asiática han tirado la plata una vez más de un 18%, como podéis ver aquí, en pocos minutos. Y no creo que estos son 4 chinitos vendiendo sus monedas de plata. Son los que ya hemos comentado antes. En este vídeo vamos a hablar de nuevo sobre ello, cuáles serían sus motivos y, además, a dónde voy a rotar las ganancias que he tenido en plata en estos momentos, porque creo que hay otras commodities, otras oportunidades que aún tienen gran potencial de subida, seguramente mucho mejor que la plata, y que nadie está observando. Así que prepara el lápiz, prepara el papel, porque este vídeo te interesa. Como podéis ver, la plata la acaban de tirar de nuevo. Como bien sabéis, y lo vengo comentando ya varias veces, lo he comentado también en el vídeo con amigo Dragon Oro y Plata, esto no creo que es un movimiento normal de mercado. Yo creo que aquí estamos viendo algo mucho más grande. Ya lo comentaba también en Twitter la semana pasada. Tenemos datos del COMEX en los que se ve cómo los sospechosos habituales que podéis ver aquí en esta lista estarían detrás del movimiento del viernes y no me cabe duda que seguramente son los que están detrás de esto una vez más. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver el valor spot en Shanghái es muchísimo más alto ahora mismo que el Western Spot, que sería el del COMEX. Con lo cual, una vez más, confirma las sospechas de que son agentes, digamos, en Occidente los que tienen interés en tirar el precio. Y es que precisamente estos agentes tienen un largo historial en la manipulación del precio de los metales. Aquí podemos ver una de las últimas en las que se les obligó a pagar casi $1 billón en multas por manipulación en los metales, en el mercado de Estados Unidos, en los futuros concretamente. Incluso hay traders que están en la cárcel que formaban parte de este grupo de JP Morgan que estaban haciendo manipulación por años. Entonces, en base a lo que estamos viendo, todo apunta de nuevo a la misma dirección. Y como bien sabéis, en el mundo se está librando una guerra monetaria, una guerra por el control de los recursos, una guerra en la que Estados Unidos quiere mantener la hegemonía del petrodólar y sobre todo la hegemonía y el control de los sistemas financieros y monetarios, porque como bien sabéis el dólar está en declive, hay digamos un bloque del este que ha estado acumulando oro y metales preciosos y recursos a mansalva y que obviamente quieren estar fuera de los sistemas controlados por Estados Unidos, sistema SWIFT, sistema dólar, petrodólares, etc. Ya sabéis quiénes son. No necesitáis que los mencione. Entonces, si unes los puntos, te haces una idea de quiénes pueden estar detrás del control de especialmente el COMEX y el precio de los metales. ¿Y por qué no les interesa que obviamente los del bloque del este tengan grandes fuerzas? De hecho, a mí no me extrañaría que una vez más, esto es algo que ya mencionó Donald Trump al principio de su campaña, nos vuelvan a sacar el tema de rebalancear las reservas que tienen en sus balances para de esa manera eliminar deuda y así hacernos la 13-14 a todos, eliminando deudas, eliminando lo que tienen en el balance e incluso rotando parte de ese oro a otro tipo de reservas estratégicas. Porque ya sabéis que la administración actual de Estados Unidos no quiere que los ciudadanos intercambien oro, no quiere que los ciudadanos tengan reservas de oro. De hecho, ni sus bancos centrales, ¿vale? El Banco Central Americano, ni su presidente de la Fed, hablan bien del oro. Y eso creo que es acaso hecho, porque ellos quieren un sistema de control absoluto, el sistema de control digital, que sabéis que viene. Así que no os extrañe si nos hacen la 13-14 a todos con este tema. Ahora bien, ¿dónde creo que hay mejores oportunidades que en la plata? Y personalmente hay mucha gente que obviamente me va a odiar por este tipo de comentarios, pero cuando empezamos a ver un movimiento parabólico como este, como el que estamos viendo, por ejemplo, en el oro, que es como lo que llaman en Estados Unidos los traders el hockey stick, es decir, el palo de hockey, sabes que la cosa no suele acabar muy bien. Esta es la gráfica del oro. Si lo vemos en logarítmico, es que es exactamente lo mismo. Da igual que lo veamos logarítmico que no logarítmico. Esto es un movimiento parabólico y los movimientos parabólicos no tienen que tener algún tipo de pausa y eso es lo que estamos viendo. Si vamos a comparar ahora el precio del oro con el de la plata, ¿vale? Pues daros cuenta como a nivel porcentual la plata estaba muchísimo más sobrevalorada. Algo que ya vimos con el ratio oro y plata, razón por la que tuve que empezar a vender plata, ¿vale?
Y ahora con este ajuste o esta corrección que estamos viendo, estaríamos entrando en un rango un poquito más normal. Así que hay que estar muy atentos a lo que empezamos a ver a continuación. Pero eso no quita que estemos viendo unos activos muy, muy, muy sobrevalorados. Y me puedes contar todo lo que quieras, fundamental, que si hay escasez, que si esto va a estar más demandado, que si es manipulación, lo que sea. No digo que el rally no vaya a acabar, pero sí que va a ser una pausa necesaria y creo que hay mejores oportunidades a continuación. Porque hay otros commodities, como es por ejemplo el cobre, ¿vale? Que aún, a pesar de que tiene un rally, aún no está teniendo esos movimientos de locura que hemos visto en oro y la plata. ¿Qué me dices del crudo, el petróleo? Estaría en la mierda en comparación. Y ahí es donde voy a empezar a rotar. ¿Por qué? Porque creo que el cobre, primero, la demanda va a ser brutal. Si estamos hablando de que estamos en la carrera tecnológica por el control de la inteligencia artificial, algo que viene relacionado con ese control de los recursos, petrodólares, el petróleo y tal. ¿Por qué? Porque aquella nación que tenga mayor capacidad energética tendrá mayor capacidad computacional, mayor capacidad de creación de tecnologías, de AI, de comunicaciones, de desarrollo, minado de Bitcoin, lo que quieras. Y esa es la razón por la que se están peleando por Venezuela, por Irán, Groenlandia, etc. ¿Vale? Entonces, por ahí van los tiros. Y eso significa que van a necesitar millones de kilómetros de cables de cobre para todos esos centros de datos y todas esas infraestructuras que están desarrollando para el tema tecnológico, especialmente con la IA. Que sí, que la gente piensa que es una burbuja, bla, 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 pero sabemos que Estados Unidos no puede permitirse el lujo de que otra nación les supere en la capacidad computacional y en el desarrollo de la inteligencia artificial, y eso es una de las razones por la que la administración actual está tomando posiciones, inversiones estratégicas en empresas como Intel, en empresas como LAC, que es de lithium, y en empresas como algunas de las petroleras, porque quieren asegurarse todo este tema. Y razón por la que seguramente imprimirán, si hace falta, para darle cancha ancha a OpenAI y a todo el tema de inteligencia artificial, porque ya lo estamos viendo. No pueden dejar que China, que Rusia, que India, que otros países les ganen. Y eso es lo que van a hacer. Entonces, todo esto me hace pensar que vamos a necesitar mogollón de cables de cobre y vamos a ver el petróleo seguramente explotar. No solo por eso, sino porque sabemos que estamos llegando al pico del petróleo. Y lo quieras o no, aún tenemos gran dependencia del petróleo. Hemos visto como el WTI está en un canal descendente, seguramente está poniendo suelo y rebotando, y es un sector que aún sigue estando muy, muy bajo en relación a otros sectores. Entonces, creo que lo más sensato es empezar a buscar oportunidades tanto en oil como en cobre, que seguramente, en mi opinión, sea el próximo commodity en explotar. Cuando vamos a ver ETFs de cobre, por ejemplo, como COPEX, Global X Copper Miners, o el ICOP, que es de BlackRock, llevan un rally brutal, pero como os estaba mostrando antes, todavía muy por debajo de los rallies que hemos visto en oro y plata. Personalmente creo que aquí hay grandes oportunidades y personalmente creo que van de la mano de los metales. Daros cuenta, como más o menos van de la mano de la liquidez y también van de la mano del oro, de la plata, pero porcentualmente aún están mucho, mucho más atrás. Invertir en cobre tiene fluctuaciones bastante agresivas, como estáis viendo aquí. Sin embargo, estos ETFs de cobre y minerales de cobre a nivel internacional, no solo Estados Unidos, sino a nivel internacional, creo que puede ser una mejor apuesta en base a lo que he visto en gráficas históricas, ¿vale? El cobre sí que suele pegarse unos subidones y unas volatilidades brutales, pero las mineras lo suelen hacer un poquito mejor. Entonces, creo que hay muchas oportunidades ahí. Y, por otro lado, como decía, el petróleo es lo que hay. Hay altísima dependencia, les están quitando incluso el crédito a los coches eléctricos en Estados Unidos, con lo cual las ventas están cayendo, y la mayoría de los fabricantes alemanes que querían ajustarse a la agenda de esta verde y tal, y no son capaces de ser rentables con los coches eléctricos, ya están hablando de volver a otro tipo de motores eficientes de hidrocarburos. Entonces, lo coja por donde lo cojas,
esto es lo que viene. Y seguramente todas las medidas que estamos viendo económicas por parte de la administración nos van a llevar a un mundo en el que potencialmente tengamos mayor inflación a mediano o largo plazo, y ahí creo que el petróleo va a jugar un papel muy clave dentro de esa inflación. Entonces, ahí veo oportunidades. Ahora te toca a ti que comentes y me digas qué opinas sobre el cobre y sobre el petróleo. También dime quién crees que está detrás de esto. ¿Crees que me equivoco? ¿Crees que tengo razón? ¿O crees que esto simplemente es un rebalanceo de fondos que tienen que reajustar sus posiciones y recortar un poquito de beneficios como he hecho yo? Porque yo no creo que sea solo eso. Yo creo que hay algo más. Comenta abajo y dime qué opinas.